Bueno, empezamos con movimiento rectilíneo uniformemente variado. Acá hay un cuadro conceptual. Recordemos que la velocidad era un vector que tenía tres informaciones. Una era la rapidez, que es el valor numérico, la dirección sobre la cual actúa y el sentido, positivo o negativo, dependiendo del sistema de referencia. Y ahora viene la aceleración, que se define como el cambio de la velocidad. O sea, cambiar de velocidad implica un cambio en cualquiera de estas tres cosas. Eh, Nosotros nos vamos a dedicar solamente al cambio de rapidez, que sería el aumento o disminución de la misma. ¿Por qué? Porque como vamos a tratar con movimientos rectilíneos, esto no lo vamos a considerar, pero sepan que cuando un cuerpo cambia de dirección, o sea, cambiar de dirección significa mm, cambiar algo que no sea la trayectoria recta o no rectilínea, ¿sí? Un círculo, una elipse, parábola, lo que sea. Eh, o sea que el concepto de rectilíneo se refiere a que es trayectoria recta o no, o sin cambio de dirección. Por ejemplo, en caso de, el ejemplo de una caída de un cuerpo o movimientos que sean en rectos. Se define la aceleración a la rapidez de cambio del vector de velocidad, o sea que es una magnitud vectorial. Para que cambie un vector, velocidad, en este caso, debe cambiar su módulo y o su dirección. Como en este curso analizaremos movimientos rectilíneos, solo analizaremos la variación debida a los cambios del módulo del vector velocidad, o sea, la rapidez. Ahí hay un ejemplo donde hay dos vectores o un cuerpo que representa las velocidades en dos instantes y incrementa su módulo. La aceleración media la definimos como la relación entre el vector de variación de velocidad y el intervalo de tiempo en el que se produce dicha variación. Y ahí está la fórmula. Como en este curso analizaremos solo los casos de movimientos en una dirección, o sea, movimiento rectilíneo, solo analizaremos la aceleración debida a los cambios en el módulo del vector velocidad, o sea, su cambio de rapidez. O sea que podemos volver a definir, ya sin la flechita arriba, aceleración media, cambio de velocidad en el tiempo. El cambio de rapidez puede ser positivo o negativo. ¿Qué significa? El cambio es positivo, significa que la rapidez aumenta y se la denomina aceleración propiamente dicha. Por ejemplo, en un caso así, donde el módulo se va incrementando. Y acá el vector aceleración tiene la misma dirección y apunta en el mismo sentido. Cuando el cambio es negativo, significa que la rapidez disminuye, como ven ahí, y se denomina desaceleración. Y en este caso el vector aceleración tiene la misma dirección, pero en sentido contrario. Aceleración negativa. Teniendo en cuenta lo dicho hasta ahora, podemos decir que analizaremos los movimientos del tipo movimiento rectilíneo variado. Variado significa que cambia la velocidad. Si además ponemos como condición que la variación sea siempre a un mismo ritmo, o sea que la rapidez cambie uniformemente, se llega al concepto de aceleración constante, que define el movimiento rectilíneo uniformemente variado. Acá hay un ejemplo donde ustedes ven que el cuerpo, segundo a segundo, va cambiando la rapidez. La dirección es la misma, pero ese cambio de rapidez es de 2 en 2, y ese número está dado por la aceleración. Y se dice entonces aceleración constante. Vamos a hacer un ejemplo. Por ejemplo, ahí yo tengo, a partir de la definición de aceleración, cambio de velocidad como velocidad final menos inicial, lo determinamos en este ejemplo por los tiempos. Tiempo inicial 0, velocidad inicial 2. Tiempo final 5, velocidad final 17. Entonces lo acomodamos en la fórmula, hacemos las cuentas y queda así. El resultado es 3. Y respecto a las unidades, abajo, en el denominador, pasa multiplicando, dado vuelta y queda metro por una metro y abajo, segundo por segundo, segundo al cuadrado. Y esa es la unidad de la aceleración. Metro sobre segundo al cuadrado.
significa que el cambio de velocidad cambia uniformemente 3 metros por segundo cada segundo. Es otra manera de interpretarlo. Y la aceleración, bueno, como dijimos, tiene valor 3 y positiva. En este ejemplo, eh, hacemos lo mismo. Fíjense que acá la velocidad con que termina a los 3 segundos es menor que con la que empieza. Va disminuyendo. Por eso ahí cuando hacemos la diferencia de velocidades arriba da negativo. El tiempo va siempre positivo. Y ahí, haciendo la cuenta, llegamos a la misma conclusión. Esto que está abajo era, que dice división de fracciones, es porque para ver de dónde salía esta propiedad de por qué se da vuelta y todo eso. Bueno, queda negativo o desaceleración y el vector apunta en sentido opuesto al movimiento. Vamos a la parte de gráficos. El gráfico aceleración-tiempo es una recta con pendiente nula, ya que en el MRV la aceleración es constante, ya que en el tiempo no cambia. El gráfico velocidad-tiempo es una recta con pendiente, pero puede ser positiva, que es un movimiento propiamente acelerado, o pendiente negativa, como en el segundo caso, que es un movimiento desacelerado. Analizaremos un intervalo de tiempo donde el movimiento sigue un patrón matemático en el siguiente gráfico, por ejemplo, donde se ve una recta. Sería, por ejemplo, en este intervalo de tiempo inicial, que tiene una velocidad inicial, y un tiempo final le corresponde esa velocidad final. Bueno, en este intervalo a analizar, por ser una recta, ¿no? Se trata de un MRV. Y la velocidad media, en este caso, coincide con el promedio entre ambas velocidades. O sea que si yo saco la velocidad media, puedo asociarlo al promedio, que ese promedio es la suma de las dos velocidades dividido 2. Y la otra fórmula de velocidad media, la más general, es esta, que en realidad es el desplazamiento dividido el intervalo de tiempo. Si despejo el desplazamiento de esta ecuación, me queda así. Desplazamiento es velocidad media por intervalo de tiempo. Reemplazando la primera ecuación que vimos, que usaba el promedio, en la velocidad media, me quedaría así. Ahí lo que hago es factor común un medio, y pongo entre paréntesis velocidad inicial más velocidad final. Y recordando la definición de aceleración, que era esta, y despejando la velocidad final, quedaría este valor. Sintetizando la expresión por la definición de intervalo de tiempo, quedaría así. En vez de tiempo final, tiempo inicial, delta t. Ese valor lo reemplazo en la ecuación que estábamos viendo de desplazamiento. Ahí, donde dice velocidad final, yo voy a reemplazar por toda esa expresión. ¿Y cómo queda? Quedaría así. Dice velocidad final, yo pongo velocidad inicial más aceleración por intervalo de tiempo. Ahí lo que hago es juntar los términos semejantes, velocidad inicial más velocidad inicial, 2 velocidad inicial, y después distribuyo el intervalo de tiempo, delta t, aplico distributiva y quedaría así. En el segundo término, delta t al cuadrado, y ya va quedando. Ahora lo que falta es distribuir en un medio, en cada uno de los términos del paréntesis. Distribuimos y quedó así. Ahí se canceló un medio con el 2. El otro quedó ahí, nomás no se puede hacer. Bueno, delta x recordamos que era posición final menos posición inicial, y delta t era tiempo final menos tiempo inicial. Lo único que hicimos ahí fue desarrollarlo. Por fin pasamos en la posición inicial del primer miembro al segundo, sumando, y queda la ecuación horaria. Esta es la ecuación horaria en el MRV. Si nos comparamos ahora con el MRU que habíamos visto anteriormente, como el MRU, la velocidad es constante, la aceleración, o sea, el cambio de velocidad es cero, por lo que se anularía el segundo término, la aceleración vale cero. Si pongo lo mismo, entonces al anularse, fíjense que me queda
los dos primeros términos, que no es nada más ni nada menos que la ecuación horaria que habíamos visto en el MRU. O sea que un MRU es un caso especial de un MRV donde la aceleración es cero. Esa sería la conclusión. La deducción geométrica, para ver eso tenemos que acordarnos que el área bajo la gráfica en velocidad-tiempo representa el espacio. Entonces, en este caso, la figura encerrada es un trapecio que podemos considerarla como la suma del rectángulo, que está en rosa, y el triángulo en celeste. O sea, el rectángulo base por altura. Delta T es la base y la altura es la velocidad inicial en el eje vertical. Y le sumamos la superficie, el área del triángulo, es un medio de la base por la altura. La base sigue siendo delta T y la altura ahora es la diferencia entre la velocidad final y la velocidad inicial. Es el segmento que se ve ahí. Bueno, haciendo cuentas, y otra cosa, teniendo en cuenta la definición de vuelta de aceleración, yo voy a despejar la velocidad final. Primero aclaremos. Optando a los datos del gráfico este que está acá, la velocidad final le llaman b, la velocidad inicial le llaman b sub 0, y el intervalo de tiempo le podemos llamar directamente delta t. Despejando, para reemplazar en la ecuación armada, despejando la velocidad menos la velocidad inicial, me quedaría así. Pasa el intervalo de tiempo multiplicando, ida y vuelta a la igualdad. La ecuación, que es esta, entonces, que nos había quedado anteriormente, yo la voy a reemplazar. Esta ecuación era la de la suma de las dos áreas. Pero en vez de poner b menos b sub 0, voy a poner aceleración por tiempo. Quedaría así. Bueno, haciendo distributiva, junto los dos delta t, me queda delta t al cuadrado en el segundo término de la derecha. Bueno, y volviendo a desarrollar tanto el desplazamiento como el intervalo de tiempo, quedaría así. Y volvemos, y pasando a la posición inicial, sumando, queda la ecuación horaria también deducida así geométricamente. El gráfico posición-tiempo es una parábola, según la ecuación horaria vista, ¿no? Esta es la ecuación horaria. Fíjense que todo lo que está ahí en flechitas son constantes. La posición inicial depende del problema, la velocidad inicial también, el tiempo inicial también, la aceleración también. Entonces la única variable que quedó es el tiempo final que se llama t. Y fíjense que queda como una ecuación cuadrada. Si la comparamos con una ecuación en matemática, f de x con la variable x, es una función cuadrática. Si ustedes ahí le hacen x inicial 0, como se ve ahí, queda c más bx más ax, que se resolvía como cualquier ecuación cuadrática. O sea que la posición en un MRU B es una función cuadrática del tiempo, que se representa matemáticamente por una parábola. Si trazamos rectas tangentes a la parábola en un instante, por ejemplo ahí en el instante t, en el punto P, podemos conocer la velocidad. Para adelantarles, les quiero decir que la velocidad es la derivada de la posición. En este caso sería la recta tangente del móvil, ¿no? En dicho instante. La pendiente del gráfico expresa el vector velocidad, entonces esa sería la conclusión. La pendiente positiva indicará que el móvil se mueve hacia el sentido positivo. Y la pendiente negativa indicará, en este caso, el que se ve ahí es pendiente positiva. Pero si llega a ser negativa, el móvil se moverá hacia el sentido negativo. Acá tenemos otra información que da la concavidad. ¿Qué es la concavidad? Como yo miro la gráfica como si fuese la parte hueca, y expresa el vector aceleración. O sea, la concavidad positiva, o sea, como la U, que es el segundo caso, indica que el vector aceleración tiene sentido positivo. ¿Por qué? Porque está pasando, como ven acá, dependiente de una pendiente negativa pasa a otra positiva. Esta negativa pasa a una positiva. O sea, hay un cambio de menos a más. Significa que la aceleración es positiva. En cambio, en el primer caso, la pendiente
pasa de estar negativa en este punto al otro a estar, perdón, positiva a negativa, de más a menos. Ahí la concavidad es negativa y está desacelerado. Entonces esa información me da en un gráfico, espacio-tiempo. Bueno, ahora vamos a hacer, empezamos a hacer los puntos de trabajo práctico 2.1. Bueno, acá tenemos el primer punto del trabajo práctico 2.1. Para comprender las nociones básicas del movimiento rectilíneo, le proponemos que imagine la siguiente situación. En la reparación de un camino recto está trabajando una aplanadora. En la gráfica adjunta, con el fin de describir su movimiento, se indican sus posiciones en algunos instantes de tiempo, como ven acá. ¿Qué se pide? Representar en el sistema de ejes de la figura los pares tiempo, posición, o sea, el gráfico espacio-tiempo. Unir los puntos con una curva suave, continua, respecto a la descripción del movimiento de la aplanadora. ¿Y qué significado físico tiene unir los puntos? Explicar. Después, si la aplanadora se mueve sobre un camino recto, ¿cómo es posible que el gráfico sea una curva? Bueno, empezamos por el A. Ahí hicimos, algunos usaron GeoGebra y tenemos la posición, metros, el tiempo en segundos. Con esta escala, acá por ejemplo está de 10 en 10 y llega justo a 100. Y acá la posición máxima que llega a 160. Bueno, fuimos uniendo los puntos. Acá está hecho así nomás, a mano. ¿Y por qué? ¿Qué significado tiene unir los puntos? Se trata de hacer la línea más cercana entre los dos valores de tiempo, ¿sí? No es que yo entre punto y punto me voy a dar una vuelta y vuelvo, no. Trato de unir los puntos más cercanos porque no tengo información entre medios. También cuanto más valores haya de tiempo, más precisa iba a ser la gráfica. O sea, estamos haciendo como una aproximación entre punto y punto. Em, Porque la representación icónica o real es un cuerpo que empieza en los 20, la planadora se mueve en la ruta hasta los 160, frena y retrocede. Ese es el movimiento real. Esto es lo que es la representación de los datos en un gráfico espacio-tiempo. No hay que confundir la representación real con la representación en un gráfico espacio-tiempo. ¿Dónde estaba la planadora en el tiempo cero? En 20 metros. Entre 0 y 50 segundos avanzó o retrocedió. Avanzó, como se ve ahí. ¿Por qué? ¿Por qué avanzó? Porque las posiciones, va tomando posiciones cada vez más alejadas del cero. Acá. 40, 30, a medida que pasa el tiempo. Hasta 50. Y entre 50 y 70, acá lo que hizo fue como que siguió avanzando, pero más lento, hasta que se quedó detenido a los 70. O sea que podemos decir que se detuvo. Después preguntan, ¿en algún intervalo de tiempo la planadora estuvo detenida? Sí, de 60 a 80. Este es el movimiento de vuelta que decimos, el movimiento real. Sería que la planadora va hasta 160, se queda y vuelve y llega a 130. ¿En qué instante comenzó a retroceder? Fíjense que acá a partir de los 80 es cuando ya llega al culmine de los 160 y después empieza a bajar de posiciones. Bajar de posiciones significa ir acercándose al origen, o sea, retroceder. Ahí estábamos viendo que entre 0 y 50 se forma como una parábola. Entonces se asemeja a un MRU, podríamos decir, ¿no? Aumentando su rapidez, pero luego disminuye la rapidez hasta que a partir de los 60 se queda quieto. ¿Hubo alguna etapa en que se desplazara distancias iguales en intervalos de tiempo? Y bueno, ahí estuvimos viendo algunas que sí, otras que no. Acá de 60 a 80, de 20 a
porque está quieto, obviamente. De 40, de 20 a 40 también, en los dos casos, porque de 20 a 30 y de 30 a 40 siempre se desplazó 30 proporcionalmente. En cambio acá nos dimos cuenta que, por ejemplo, de 50 a 60 era 10, de 80 a 90 también 10, pero negativo. O sea que ahí el desplazamiento no es el mismo. ¿Por qué? Porque cambia el sentido. El desplazamiento es un vector. De 50 a 90 no nos dio nada tampoco. Bueno, escribir la ecuación horaria de posición para el movimiento de la planadora de 20, entre 20 y 50. Entonces acá está la ecuación horaria y necesitamos saber si en ese intervalo de tiempo hubo un MRU para usarla completa. Acá de 20 a 40 no hay aceleración, así que podemos eh, dividir la ecuación horaria en dos, dependiendo de los tramos. Sería 40, porque es la posición inicial acá, a los 20, es 40. La velocidad inicial no la sabemos, pero lo podemos poner así, velocidad inicial, t menos 20. 20 porque es el tiempo inicial 20. En el otro tramo de 40 a 50, ahora el tiempo inicial pasa a ser 40. La velocidad tampoco la sabemos, pero sabemos que la posición inicial es 100. Bueno, palabras más, palabras menos. Acá se puede describir, el móvil avanza hasta los 50 segundos, desacelera, o sea, está la planadora. Hasta los 50 acelera, no sabemos bien si es un MRU o está medio mitad y mitad o parte y parte. A partir de los 60 segundos se detiene. Acá se detiene y después hasta los 80, o sea, y después vuelve a retroceder, o sea, acá avanzó y después retrocede hasta llegar a los 130. Llega hasta los 160 y arranca en cero. En el tiempo es tiempo cero, acá hasta los 60. Acá, tiempo igual 60, hasta 80 se queda ahí. Y acá, cuando el tiempo es 100. ¿Durante qué intervalos de tiempo la planadora aceleró? O sea, cambió su velocidad. Aceleró de 0 a 20 porque se formaba una parábola. Bueno, aceleró, no dice aceleró uniformemente, aceleró, o sea que cambió la velocidad. Lo hace en todos estos tramos, o sea, hasta los 50. Y aceleró de distintas, por la concavidad, aceleró de distintas maneras. Es- Acá ya se queda quieto en este tramo. Y de 80 a 90 aumentó la rapidez, pero en sentido eh, contrario, pendiente negativa. Porque la pendiente, ustedes se fijan, va de menor a mayor en valor, pero en signo no. Por eso aumenta, pero en sentido contrario. Y parecería ser que de 90 a 100 es un MRU porque no acelera. De 50 a 60 desacelera por la concavidad acá, porque viene de una pendiente así y termina en una pendiente menor, de mayor a menor. Esas son las conclusiones. ¿Durante cuál o cuáles intervalos anteriores aumentó el módulo de la velocidad? Eh, ¿Y en cuáles frenó? Bueno, acelera, dijimos de 0 a 20, de 20 a 50. Desacelera de 50 a 60, como vimos recién, por las pendientes, por la concavidad. De 80 a 100 acelera, pero porque acá pasa de velocidad cero, porque acá se quedó quieto, a tener otra velocidad distinta. Lo que pasa es que acá la pendiente da negativa, pero como acá dice el módulo,
No nos interesa el signo, sino el valor. Y entonces acá está aumentando, o sea que está acelerando, pero nada más que lo hace para el otro lado. ¿Podría afirmar que los intervalos mencionados en el ítem 1 del movimiento de la planada fue rectilíneo uniformemente variado? Bueno, no se puede asegurar más que este el de 0 a 20, este tramo de acá, porque la gráfica es como una parábola. Acá podríamos decir que también puede haber un MR mm, uniformemente variado, y acá, de 50 a 60, ¿no? Y de 80 a 90. Ahí termina el 2, no, el 1. El 2 hicimos hasta el tercero, hicimos los tres primeros, por ejemplo. Teniendo en cuenta, acá, sin usar valores, así, solamente definiendo el signo, tengo que ver la posición, si es positiva, acá decimos que positivo es mayor que cero, negativo menor que cero. En el gráfico 1, la posición, como está acá arriba, es mayor que cero. La velocidad, en ese punto, su pendiente es cero. Así que ahí es cero la velocidad. La aceleración pasa de una pendiente negativa a una positiva, o sea, de menor a mayor, que sería como si la carita sonriente es positiva. En el segundo, en este punto, que la posición también está arriba, es mayor que cero, la velocidad, fíjense, un instante antes está esta pendiente, un instante después hay otra pendiente que va aumentando. La velocidad es positiva porque la pendiente es positiva. Y la aceleración, como habíamos dicho, va de menor pendiente a mayor pendiente, también es como una concavidad hacia arriba, aceleración es positiva. En el tercero, la posición ya es menor que cero porque está en el eje negativo de las X. La velocidad que viene acá con pendiente negativa, menor que cero. Y la aceleración es positiva ya que pasa una pendiente negativa a otra pendiente negativa, pero en valor absoluto es mayor. Bueno, acá está la recta tangente, lo asociamos a la velocidad y el cambio de la pendiente a la aceleración. Cambio de pendiente es de menos a más o de más a menos. Bueno, los otros quedan para hacer y la otra parte que había que hacer era graficar la velocidad y la aceleración en función del tiempo. Para el primero, ahí está, la velocidad es cero y la aceleración es positiva. Para el segundo, la velocidad es positiva, no sabemos el valor, no importa, y la aceleración también es positiva. Para el tercero, la velocidad es negativa y la aceleración es positiva. Quedamos ahí. Bueno, continuaremos. Eso es todo por hoy.